Ayer tuvimos noticias con Donald Trump y su pausa en los aranceles. La bolsa se volvió loca, entonces vamos a ver cómo se ha quedado y lo que podemos esperar a partir de ahora. Y bueno, pues como todos sabéis, ¿vale? El gobierno de Donald Trump ayer salió una noticia en la que pausaba durante 90 días todos los aranceles menos a China, ¿vale? Que China ha respondido con más aranceles hacia Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, bueno, pues Donald Trump repercutía de nuevo con más aranceles hasta el 125 de aranceles hacia los productos chinos. ¿Quién ganará esta batalla? Pues bueno, los dirán las bolsas, pero ayer, ¿vale? Ya a última hora del día. Bueno, pues el SP500 aumentaba casi un 10%, Dow Jones igual, en Nasdaq otro 12 y pico por ciento. Se vieron muy bien afectadas las bolsas por estas noticias positivas, ¿vale? Con la guerra aranzelaria que de momento, ¿vale? Pues solo va a afectar de momento a Xi Jinping, ¿vale? El presidente de China. Y nada, pues de momento tenemos una guerra por el tema de la venta masiva de bonos estadounidenses, así que veamos en qué queda todo esto. Y es que, pues bueno, tenemos aquí el SP500, ¿vale? Que bueno, vemos, como os decía, ¿vale? En los otros vídeos que sacamos os comentaba que seguramente se quedaría un poco volátil con muchas mechas en los dos lados, ¿vale? Se quedaría un cuerpo estricto por aquí. Y bueno, pues como estamos viendo, ¿vale? Al final se cumplen un poco las predicciones. Es cierto que estamos a final de semana, pero como veis, ¿vale? Al final, en temas de el SP500 en diario, ¿vale? En temporada diaria, vemos la rotura, vemos cómo se soporta en la zona de Fibonacci, aunque tenemos una pequeña mecha intentando traspasarlo, pero se queda por arriba. Va hacia la zona de resistencia que tiene, se mantiene por aquí hasta la noticia que se queda justo entre la media y la resistencia que marcamos en los 5000 y pico. Vale, esto, bueno, pues son muy buenas noticias para todos aquellos que, bueno, pues como os comentaba, estábamos en rebajas. Y es que, como sabéis, ¿vale? Las rebajas no son eternas, ¿vale? Tenemos aquí rebajas, aquí también, ¿vale? Pero las rebajas al final duran cosas de una semana, como mucho, o momentos puntuales en esas temporalidades. ¿Vale? Aquí tenemos justamente los ejemplos, ¿vale? El ejemplo más reciente que tenemos, ¿vale? En 2024 tenemos justo la bajada y justo la subida a la semana siguiente. O sea, dura 2 semanas la bajada, una semana la subida. Aquí tenemos lo mismo, ¿vale? Tenemos una bajada muy brusca y una recuperación en cuestión de 2 semanas como mucho, en versión de a lo mejor unas cuantas horas en el día. Aquí tenemos prácticamente lo mismo. Y es que si nos vamos a la última etapa de Donald Trump, ¿vale? Si tiramos más para atrás el gráfico, nos encontramos exactamente con lo mismo, ¿vale? Guerra arancelaria que hace una bajada enorme en semana y media, pero luego en otra semana recupera. Entonces, ¿qué tenemos? Una oportunidad de oro en estos puntos. En el punto, como digo siempre, donde hay pánico, es el momento perfecto para entrar. Es al igual que aquí en la pantalla, ¿vale? Que tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 semanas, ¿vale? Un mes completo de bajadas, pero es que luego tenemos una semana de subida, ¿vale? Entonces tenemos como dos oportunidades pequeñitas de poder entrar para luego subir. ¿Qué pasa? Ahora hay que tener muy en cuenta el tema del FOMO, ¿vale? Porque mucha gente, ¿vale? Que me sigáis, mucha gente os habréis quedado fuera, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí, ¿vale? Hay mucho pánico para entrar, obviamente aquí y en toda esta mecha, que ahora mismo es verde, pero si lo ponemos a niveles diarios, ¿vale? Nos dimos cuenta que aquí había la mecha verde con un cuerpecito pequeñito y luego tenemos la mecha roja, que voy a aumentar un poquito más para poder verlo y explicaros un poquito mejor. Vale, pero claro, ¿qué pasa? Que aquí todo el mundo tiene miedo para entrar. Vale, dice, hostias, tan abajo y si cae más. Pero es que luego aquí, ¿vale? Ya no es oportunidad de entrada. ¿Por qué? Porque estamos en el FOMO, en el Fear of Missing Out. Esto significa el miedo a quedarse fuera. El mercado ya ha subido, ya ha descontado esto. Entonces, entrar aquí ahora mismo no es relevante. La cosa sería haber entrado en esta semana, en este punto, o en este como muy tarde, o incluso aquí, ¿vale? En la bajada. Tenemos 4 oportunidades perfectas para poder entrar, pero no ahora. ¿Vale? Ahora no estamos en el punto para poder entrar. Ahora mismo no se debería entrar. Entonces, ¿esto que nos lleva? Como ya visteis en el vídeo anterior, ¿vale? Vamos a hacer esto más pequeñito. Tenemos también aquí el Nasdaq, ¿vale? Como venía en la noticia, tenemos aquí el Nasdaq que justamente también
subía y rebotaba otro poquito, y luego tenemos el índice de volatilidad, ¿vale? Que justamente era lo que os comentaba en el vídeo anterior. Vamos a poner esto a niveles semanales, ¿vale? Y es que tenemos lo siguiente, ¿vale? Una subida muy grande, una recuperación bastante buena, ¿vale? Al final esto lo que está haciendo es atrapamiento más volumen, rompe, se pone aquí y puede ser que baje o puede ser que luego suba. Eso dependeremos de las noticias, que son las fundamentales que nos llevan a estos casos. En cuanto al tema de la volatilidad, ¿vale? La tenemos justo, ¿vale? Que la volatilidad en el mercado ha bajado. ¿Por qué? Como ya digo, la guerra arancelaria, ¿vale? Se pausa durante 2 meses o 90 días aproximadamente. Bueno, casi 3 meses, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué tenemos? Bueno, pues 3 meses ya que nos iríamos a mayo, abril, junio, ¿vale? Hasta verano. En cuanto a que la guerra arancelaria se pausa, pero solamente se pausa para los países que han acordado, bueno, pues intentar pactar con Donald Trump, ¿vale? Para pactar un poco el tema del comercio arancelario. ¿Esto que nos lleva? Pues como ya sabéis aquí, salta después de 90 días, ¿vale? Justo lo que os comentaba. Y aquí tenemos las acciones con la OPA de Nippon, ¿vale? Que al final, bueno, tenemos diferentes temas de productos, ¿vale? Y otro tipo de noticias que ya no son tan relevantes. Vamos a mirar también el índice de Hansen, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final también tenemos que ver un poco el índice de China como ha quedado, porque con China continúa la batalla, ¿vale? Con China aún estamos en guerra comercial. Entonces, ¿qué pasa? Que China sigue en estos puntos bajos. El resto de los países subían, estos de subían, pero, ¿vale? El índice de Hansen, pues sigue estanco. ¿Por qué? Porque dijo, ¿vale? De meter aranceles también con el tema, bueno, pues ya sabemos cómo funciona esto, ¿vale? Al final tenemos una agitación, ¿vale? En el mercado porque, bueno, pues muchos países han dado para atrás, pero ya ha dicho que China, bueno, traba abierta a China, que va a meter más aranceles si no vamos atrás, pero China de momento ya se lleva preparando muchas décadas, ¿vale? Se lleva preparando la última década para justamente este pequeño evento. Al final, ¿qué pasa? Que tenemos que la manufacturación de Estados Unidos depende de los países asiáticos, pero que los países asiáticos no dependen apenas de Estados Unidos, dependen de otros terceros. Al final es una guerra que vamos a tener, ¿vale? Pero, bueno, pues tendremos un poco que saber. Voy a por aquí un momento la comparación para que la podamos ver todo en directo, ¿vale? Porque me interesa bastante que veamos lo que es la comparación entre unas economías y otras. Esto que tenemos, ¿vale? Le voy a quitar un segundo estos puntitos de aquí, ¿vale? Porque quiero que veamos justamente esto. Y es que tenemos lo siguiente, ¿vale? Voy a poner esto aquí, ¿vale? Para acercar un poquito más el zoom. Y tenemos justo, ¿vale? Aquí caída de mercado. Pero es que aquí el SP500, ¿vale? Como vemos, recuperando un poquitín en el mercado. Como vemos aquí paraba, ¿vale? En esta justo aquí de los 5.000 paraba un poco la caída. Pero aquí el índice de Hansen de momento va hacia atrás. Esto al final son comparaciones entre el índice de Hansen, que es China, y el SP500, ¿vale? Que engloba a las mejores 500 empresas del Standard & Poor's, es decir, en el principio Estados Unidos o Nueva York. Así que con todo esto, ¿vale? Solamente daros un poquito de calma, ¿vale? Que al final no se acaba el mundo. Simplemente, pues bueno, tenemos que hay una guerra entre un país contra otro, ¿vale? Entre el resto del mundo, pero al final no es nada, bueno, pues no es nada perjudicial. Al final, obviamente, si estamos metidos en el MSCI World, SP500 u otros índices, ¿vale? Pues tendremos un poquito de repercusión según, bueno, según un poco lo que vienen siendo las gráficas, las noticias, y como ya sabéis que aquí también nos vemos un poco a niveles técnicos. Como ya habéis visto, ¿vale? Pues tenemos lo que es la subida, ¿vale? Que si nos venimos, vamos a ponernos en temporada de 1 hora, pues si nos venimos justamente a la subida, tenemos justamente lo siguiente, que es la noticia, un gap increíble hacia arriba, y luego ya se mantiene, con lo cual tenemos una especie de recuperación en U, como os comentaba en otros muchos vídeos, que podría darse esa posibilidad. Así que nada, con todo esto, ¿vale? Solamente comentadme qué opináis sobre estas noticias que estamos saliendo de Donald Trump con el resto del mundo. Si habéis comprado algo, ¿vale? En el día de ayer o anteayer o incluso de anteayer, ¿vale? En esta semana si habéis comprado algo, porque hemos tenido oportunidades durante prácticamente la mitad de esta semana y un poquito final de la anterior. Os he contado qué opináis, si habéis comprado algo, si no, y nada, os leo y nos vemos en el siguiente vídeo.